Bueno, chicas, el encuentro pasado habíamos visto un poco la introducción a la teoría general de la impugnación. La idea tanto de este encuentro como del que viene es ya meternos de lleno en el sistema recursivo bonaerense. En el día de hoy vamos a hablar del recurso de apelación, siendo que el viernes pasado hablamos de la revocatoria y de la aclaratoria, así que hoy sería la idea meternos en la apelación y en el encuentro que viene conversar un poco sobre recursos extraordinarios. En la clase anterior dijimos algo que se aplica a todo el régimen recursivo, y es que todo recurso, que etimológicamente implica recorrer nuevamente un camino, tiene como presupuesto esencial un error, ¿no? Y la existencia de un gravamen. Y finalmente, la carga del litigante de demostrar la relación causal entre ese error y el agravio que se le está produciendo. Esto en técnica recursiva es clave, chicas. Fíjense que es algo en realidad muy sencillo en términos de estructura, porque el escrito recursivo tiene que señalar primero el error, después decir en qué lo perjudica, señalando esa relación, y obviamente la pretensión del recurso es que lo decidido se modifique y se sustituya por una decisión favorable, obviamente, a la persona que interpone el recurso. Esto que en líneas generales parece muy sencillo, después es lo más difícil de plasmar en un escrito. Y de ahí que muchas veces los recursos son rechazados por defecto de técnica. Porque las cámaras, y ni hablar la corte, hacen mucho hincapié en la técnica recursiva y la manera en la cual los abogados y abogadas lo plantean. De tal suerte que es muy común leer en los fallos de cámara, en cuando rechazan un recurso, que le recuerdan a los abogados y abogadas que el recurso no es una repetición de argumentos plasmados en la demanda, ni tampoco es una mera disconformidad con lo que dijo el juez o jueza, ni el planteo de una opinión disímil, sino que concretamente es una crítica concreta y razonada del fallo, exponiendo los agravios o los perjuicios que causa, la relación entre ambas y obviamente que tiene como pretensión una recomposición. Ese es el esquema general de todo recurso. Vamos a ver que esta estructura se replica tanto en los ordinarios como en los extraordinarios. Lo que pasa con los extraordinarios es que como tienen supuestos específicos, hay que hacer entrar por esa ventana la técnica del recurso. Entonces, la apelación, que es más general y encima comprende también el recurso de nulidad, tiene una forma un poco más flexible, más plástica. Y el recurso extraordinario quizá se vuelve un poco más fino en esto de hacer entrar por la ventana de los supuestos excepcionales que contempla tanto la Constitución como el Código Bonaerense. Pero digamos que la lógica argumental es la misma. Repito, y perdón que lo haga tantas veces, pero es muy importante. Señalar el error, el vicio como antecedente del recurso, dice Hitters, el agravio, o sea, cuál es el perjuicio que causa el litigante de la sentencia, la relación entre ambas, obviamente, porque puede ser que la sentencia te provoque un perjuicio, pero que no sea producto del error. Quizá la parte donde te perjudicaba estaba bien. Entonces, aunque parezca obvio, hay que señalarlo. Y obviamente, la pretensión recursiva, que es la de revocar una decisión, sustituirla por una nueva, de conformidad con las pretensiones del actor, o del apelante, mejor dicho. Bien, hasta ahí un breve resumen de la teoría general de la impugnación. Ya habíamos visto lo que la doctrina llama remedios, que son aquellos que se articulan y se resuelven por la misma instancia que resolvió esa decisión que nos provoca un gravamen, y hablamos de la revocatoria y de la aclaratoria. Con el condimento de que la aclaratoria también se puede hacer de oficio.
Y hasta ahí con los remedios. Ahora nos meteríamos o entraríamos de lleno al que es un recurso propiamente dicho, que es el recurso de apelación. Bien, para hablar de apelación, tenemos que tener, o en realidad de cualquier recurso, lo primero que tenemos que tener en claro es la clasificación de las resoluciones judiciales. Por eso es importante saber si hablamos de una providencia simple, de una sentencia interlocutoria o una sentencia definitiva, porque eso nos va a marcar la cancha en punto a las herramientas recursivas que tenemos para criticar esa sentencia. Concretamente, ¿qué quiero decir? El recurso de revocatoria solo procede contra providencias simples y el recurso de apelación procede contra providencias simples que causen gravamen irreparable, o sea, solo esas, procede contra sentencias interlocutorias y contra sentencias definitivas. Esta clasificación también nos va a adelantar cuál va a ser el trámite del recurso. Ya de esto vamos a hablar un poco más ampliamente dentro de un rato. Pero el recurso de apelación libre, en forma libre, solamente procede contra sentencias definitivas en procedimientos ordinarios y sumarios. Para todas las demás, el trámite va a ser en relación. Entonces, fíjense cómo primero lo que tenemos que tener en claro es la clasificación de las resoluciones judiciales. Que nosotros esto ya lo vimos, así que no vamos a volver mucho sobre ese camino. Nos vamos a quedar con el recurso de apelación. Repito, solo las simples que causan gravamen irreparable, las interlocutorias y las definitivas. En este punto se estarán preguntando cuándo una providencia simple causa un gravamen irreparable. Muy interesante cuestionamiento. Causa un gravamen irreparable una decisión que no puede ser saneada más adelante. Y les voy a dar algunos ejemplos. Imagínense que ustedes pretenden incorporar un documento nuevo. Paréntesis, nuevos documentos son aquellos que surgen después ya del momento procesal oportuno, ¿no? La escritura que se creía perdida y aparece, la carta que, bueno, llegó después. Bien, esos documentos pueden incorporarse. Ahora bien, imagínense que ustedes lo hacen y el juez se los rechaza in limine. Les dice, bueno, no, atento que el momento procesal está precluido y pretende incorporar un documento en una etapa procesal inoportuna, rechácese. Eso que es una providencia simple, es evidente que les causa un perjuicio irreparable. Como tal, sería apelable. Lo mismo puede suceder con la incorporación de hechos nuevos. Recuerden que los hechos nuevos son aquellos que se invocan también después de la demanda, pero antes de los 10 días de la apertura a prueba o algo así. Si el juez le rechazara la incorporación de esos hechos, también lo haría por providencia simple, y vaya que también les causaría un gravamen irreparable. Bueno, todos esos son supuestos de providencias simples apelables. ¿Cuáles no serían apelables? Bueno, las que tienen que ver con la gestión del proceso y que es evidente que no causan gravamen. Imagínense que el juez dispone un traslado o el libramiento de una cédula. Por más que a ustedes les moleste o que ese sea un traslado no previsto o que no corresponda notificar por cédula, ustedes no tendrían agravio. ¿Cuál sería el agravio? Ninguno. Y el juez es director del proceso. Entonces, podría hacerlo sin perjudicar, por lo menos procesalmente, a las partes. Entonces, ese tipo de providencias no sería apelable. Entonces, una vez más nos lleva a hacernos preguntas, ¿no? Este es el cuadro general. Entonces, yo lo primero que debería hacer es preguntarme si mi providencia, resolución de sentencia, es apelable. Porque eso nos lleva también a considerar que, por ejemplo, en materia probatoria, las resoluciones sobre admisibilidad de la prueba son irrecurribles.
Entonces guarda, porque la apelación que parece algo tan general, después hay que ir viendo en cada caso específico si resulta ser apelable. Bueno, también lo dijimos en la clase anterior, y aunque parezca obvio, tenemos que estar hablando de una sentencia, chicas, ¿eh? Hay que estar hablando de una sentencia. Fíjense que Andrea hoy habló de informes periciales que perjudican a la parte. Bueno, no se le vaya a ocurrir, chicas, apelar un dictamen, ¿eh? No. Si no es una resolución judicial, la herramienta será otra, pero un recurso no. Podemos estar hablando de un incidente de nulidad, de una impugnación de un dictamen, el famoso y tan flexible manifiesta que les gusta escribir a los abogados, pero no será un recurso, no será un recurso. Y otra obviedad, que no me acuerdo si la mencionamos o no en la clase anterior, creo que sí, tiene que haber una alzada, chicas, tiene que haber una alzada. En materia laboral está complicado apelar, porque no hay una cámara de apelaciones. No la hay todavía, porque la nueva ley sobre procedimiento del trabajo instaura juzgado de primera instancia y cámaras. Bueno, al día de hoy, bien, gracias. Todavía eso no se implementó ni pareciera que se vaya a implementar en un futuro relativamente cercano. Pero bueno, cosas que parecen obvias, pero no lo son tanto. Tenemos que hablar de una sentencia, tiene que haber una alzada y fundamentalmente tiene que ser una resolución apelable en el caso concreto. En el caso concreto. O sea, está bien, las reglas generales sobre apelación, todo bien. Ahora, después, tenemos que ver si en el caso concreto es apelable. Ni hablar de los procesos sumarios, ¿no? Sumarios y sumarísimos nos van a decir específicamente las resoluciones apelables. Entonces ahí el embudo achica todavía más la salida. Repito, porque por ahí es demasiada información toda junta. En el proceso ordinario nos va a decir que es apelable toda providencia simple que causa grave e irreparable, las sentencias interlocutorias y la definitiva, con la salvedad de lo que ocurre en el procedimiento probatorio, donde las resoluciones sobre admisibilidad de la prueba son irrecurribles. Ahora guarda, si nuestro procedimiento es sumario o sumarísimo, la regla se invierte. Nos va a decir específicamente lo que es apelable. Así que guarda, estamos hablando del artículo 494 y 496, inciso segundo. Repito, 494 para el sumario y 496, inciso 2 para el sumarísimo. Se lo resumo muy sucintamente. Va a decir que para el sumario solamente es apelable la definitiva, las interlocutorias, las que conceden o deniegan medidas cautelares. Fíjense cómo nos achica todavía más el espectro de la apelación. Después léanlo ustedes más fino, pero digamos, para que tengan un poco de contexto, la idea central es esa. Bien, hasta acá cómo venimos, ¿va? Bien. Es momento de analizar cuáles son los requisitos. O sea, ya tenemos claro cuáles son las sentencias susceptibles del recurso, cuáles son, digamos, sus presupuestos que parecen obvios, pero no lo son tanto. Y ahora nos toca analizar cuáles son los requisitos del recurso de apelación. En primer lugar, tenemos que ver si hay legitimación para recurrir. Esta también es una idea que ya estuvimos rondando y que dijimos en la clase anterior. Esa legitimación está dada por el agravio o perjuicio. La sentencia que no nos perjudica no nos da legitimación para recurrir. ¿Se acuerdan que el ejemplo anterior dimos el ejemplo de alguien que es vencedor, pero que se agravia de los considerandos? Bueno, no hay recurso, porque el agravio siempre está en la parte dispositiva. Si me dice que gané, y entre los considerandos me dice que una de las razones por las que gané, porque soy feo, está bien, bueno, por ahí puedo provocar una sanción disciplinaria, pero no un recurso. Repito, el perjuicio está en la parte dispositiva. Si bien yo voy a criticar los fundamentos,
Lo que a mí como gatillo me dispara la posibilidad de recurrir es el perjuicio que se encuentra en la parte dispositiva del fallo. Ahora, si en ese segmento de la resolución del juez no hay perjuicio, yo no me puedo agraviar de los considerandos. Los considerandos no me agravian, no me provocan un perjuicio. Puedo no estar de acuerdo, pero volvemos a lo mismo. Me falta uno de los antecedentes del recurso, que es el perjuicio. Yo puedo opinar distinto al juez. Ahora, si no me perjudica, no tengo recurso. Por eso es tan importante esta noción de error y de perjuicio. Si me falta una de las dos, no tengo recurso. Lo damos vuelta. ¿Por qué no tengo recurso? Porque opinar distinto no sirve para fundamentar un recurso. Y si no tengo un perjuicio concreto, tampoco. El segundo requisito esencial está en el cumplimiento de los recaudos de procedimiento. Hasta acá está todo hermoso. Ahora yo no puedo interponer mis recursos cuando quiero y fundarlo cuando se me da la gana, o no sé, esperar que sea un momento propicio para la inspiración en la escritura. No, el Código Procesal reglamenta tanto el momento para articular el recurso, sino también el momento para fundarlo y el trámite posterior. Esto, chicas, es clave. ¿Por qué les digo esto? No solamente porque cada acto procesal tiene su momento oportuno, sino porque nosotros tenemos que adelantar, tenemos que saber cuál va a ser el procedimiento y los pasos procesales de nuestro recurso. Por eso es tan importante conocer primero la clasificación de las resoluciones y después el trámite. O sea, nosotros como litigantes tenemos que adelantar, por lo menos mentalmente, cuál va a ser el trámite o el carril a través del cual debería tramitar nuestro recurso. Porque no es lo mismo el procedimiento libre que el procedimiento en relación. Sin perjuicio que ahora vamos a hablar de cada uno de los trámites, les adelanto lo siguiente, que esta es una pregunta típica que nos hacemos los litigantes cuando estamos por articular los primeros recursos. ¿Debo yo fundarlo en el mismo momento que lo articulo? La respuesta es no, no. Todo recurso implica dos pasos. Primero se interpone el recurso y después se funda. Esto que parece tan sencillo muchas veces como que no nos entra en la cabeza al comienzo, porque uno no puede creer que interponer un recurso sea algo tan sencillo como un escrito de 2 renglones. Vengo por medio de la presente a interponer recurso de apelación contra la providencia de fecha tal. Listo, ya está. Ese recurso de apelación quedó interpuesto. Sí, es tan sencillo como lo están escuchando. 2 renglones. Es más largo el encabezado que el escrito. Esto tiene que ver con que el código distingue esos dos momentos, uno de interposición y otro de fundamentación y de trámite. Entonces, el recurso queda interpuesto con la sola expresión de voluntad de hacerlo. Y esto debe hacerse dentro de los 5 días. Ojo con esto, que es civil. Esto es civil. Por ejemplo, en contencioso administrativo el recurso va fundado. Esto es porque el Código Contencioso Administrativo pretendía simplificar un poco las formas recursivas y estableció los artículos 54 y 55, si no me falla la memoria, que el recurso de apelación se interpone fundado. Entonces yo lo interpongo y lo fundamento en el mismo escrito. En civil y comercial no, conserva la estructura clásica de los recursos. Primero se interpone y después se funda. Entonces volvamos a lo nuestro. Civil y comercial, 5 días para interponer el recurso. El escrito se limita a 2 renglones. Vengo por medio de la presente a deducir recurso de apelación contra la resolución de fecha tal. Listo. Si lo quieren adornar un poco más, pueden poner por causarme gravamen irreparable en los términos del artículo tal y tal y tal. Pero eso ya sería un exceso, digamos, de literatura. Una vez que el recurso está interpuesto,
el segundo requisito formal sería fundamentarlo oportunamente. Entonces, acá es donde es clave ver cuál es el trámite que el juez le imprimió. Nosotros esto que teníamos que adelantarlo intelectualmente, tenemos que ver después qué trámite el juez le imprimió. Porque cuando nosotros interponemos el recurso, la resolución que va a provocar ese escrito va a ser la actitud que toma el juez respecto de ese recurso. Ahí se abren varios escenarios. Vamos a suponer que el juez no le gustó mucho nuestra interposición y considera que la providencia no es apelable. Puede ser que lo rechace, así de pechito, que diga, no encontrándose dentro de las providencias susceptibles de recurso, rechácese por improcedente. Eso coloca al litigante en el aprieto de ir a la Cámara en queja. Ya vamos a hablar de la queja. Pero si el recurso es rechazado, digamos, in limine, no queda otra que la queja. En un segundo escenario, vamos a suponer que el juez o jueza lo recepta. Entonces dice, bueno, habiendo interpuesto el recurso en tiempo y forma y siendo susceptible de apelación, concédase, y ahí va a decir el trámite, va a decir, imaginemos que no se trata de una sentencia definitiva, entonces va a decir, concédese en relación y con efecto suspensivo, ¿no? Entonces, a partir de ahí, va a empezar a correr el plazo para fundamentarlo. Esto del trámite es clave, porque vamos a suponer que se trataba de una sentencia definitiva y el juez dice, tratándose de una sentencia definitiva en el marco de un proceso ordinario o sumario, concédese en forma libre. Bueno, bárbaro. Eso también nos está marcando otro momento para fundar. Ya vamos a ver cuál va a ser. Acá todavía estamos analizando los requisitos. Nada más me sirve esto para poner un poco más de resalto en la importancia de conocer no solamente cuándo es libre y cuándo es en relación, sino también la importancia de conocer los pasos de cada uno de estos trámites. Porque parece más o menos lo mismo, pero no tiene nada que ver. Bien, entonces recapitulemos. Requisito número 1, estar legitimado para recurrir, que eso va a venir de la mano del agravio. Número 2, cumplimiento de los recaudos procedimentales, o sea, interponerlo en tiempo oportuno y fundarlo también en tiempo oportuno. Número 3, y esto también lo dijimos varias veces, esa fundamentación debe ser una crítica concreta y razonada. No es la reiteración de lo mismo que dijimos en la demanda. No es una opinión disímil. No, hay que agarrar el fallo y criticarlo. Bien, esos serían los 3 requisitos esenciales a la hora de hablar del recurso de apelación. Ahora sí, vamos a meternos un poco de lleno en lo que tiene que ver con la forma, con el efecto y con el trámite. Yo sé que esta es la parte más complicada de la apelación, porque incluso recuerdo mis épocas de estudiante, con esto la verdad me hice un lío terrible, y confieso que lo terminé de entender después de haber aprobado la materia. Pero no quiero que ustedes transiten por ese mismo estado de incertidumbre que viví yo. Se los voy a presentar de la manera más sencilla posible. Saquemos esa bolilla entonces, No, al Guillermo. revés, de esta hablamos seguro. No, a título anecdótico, me terminó de caer esta ficha después de leer a Falcón, que él dice, bueno, en realidad esto podríamos plantearlo como una suerte de reglas básicas, y dice algo así como lo siguiente, que incluso va en línea con algunas ideas que transmitimos en este curso, que es que primero tenemos que conocer la regla y después las excepciones. Entonces Falcón dice, no se asusten, por regla general, y casi absoluta, porque ahora vamos a ver que son 3 o 4 excepciones nada más,
el recurso es suspensivo. O sea que suspende los efectos de la providencia, resolución o sentencia que estamos criticando. Repito, la regla general es que el recurso suspende. O sea, el juez decide algo, interpongo el recurso y eso que decidió queda en suspenso, hasta que la Cámara resuelva. Entonces, por regla, suspende. Bueno, ¿cuándo no suspende? Y cuando el código dice que no suspende, como por ejemplo en materia cautelar. Además van a ver que todos estos supuestos donde no suspende son bastante lógicos. Por eso les decía, la onda de procesal siempre es pensar. Entonces, ¿cuándo no suspende? Y en materia cautelar. Pero es una cuestión de sentido común, chicas. Imagínense que el embargo, que es apelable, suspendiera los efectos del mismo embargo. Claro, el cautelado presenta el recurso, vende el bien embargado y ya después queda abstracto. Bueno, no, esto no es posible. Entonces, fíjense cómo es una cuestión de sentido común. Otro ejemplo. Los alimentos. Si la concesión de alimentos, obviamente es apelable, ¿no? Ese recurso tuviera efecto suspensivo, se me muere de hambre el pibe hasta que la Cámara decide. Y no. Entonces no suspende. El recurso no es suspensivo. Otro ejemplo más, también bastante elocuente. Beneficio de litigar sin gastos. Obviamente, como todo procedimiento incidental que termina una sentencia interlocutoria, es susceptible de recurso. Ahora, si es una herramienta de acceso a la justicia, el recurso no puede ser suspensivo. Porque ¿qué hacemos? Lo obligamos al litigante a reventar un auto para pagar los gastos hasta que la Cámara decida. Bueno, no, lo más lógico es que el recurso contra la sentencia que concede el beneficio no sea suspensivo. Entonces fíjense cómo lo que dice Falcón está buenísimo, porque dice, no lo asustemos, por regla suspende. ¿Cuándo no suspende? Y cuando el código dice que no suspende. Y encima, en los casos que no suspende, es una aplicación directa casi del sentido común. Casi no, es sentido común. André, ibas a decir algo. No, que si no sería el mismo sistema, que el perjuicio lo da el mismo sistema en la legislación, Claro, el suspendiendo. espíritu de la norma muchas veces tiene que ver con esto del efecto del recurso. Si la idea de la norma es tutelar a un vulnerable, no lo vamos a perjudicar con el procedimiento recursivo. O sea, estaríamos cayendo en lo que dice Colalillo, en la aplicación de la forma ritual en contra de los derechos del litigante. Entonces son todos supuestos que tienen que ver de manera directa con el sentido común. Entonces, repito, por regla son de carácter suspensivo. Otra regla que también produce mucha confusión. Falcón va a decir, es de trámite inmediato el recurso. Por regla es inmediato. O sea, vos sufrís un agravio, apelás, ¡pum!, se va a la Cámara. O sea, por regla el trámite es inmediato. Y el código trae, yo no les quiero mentir, chicas, pero no son más de 5 casos de trámite diferido. No creo que sean más de 5. 6 si se me escapa alguno. Es más, los tengo anotados acá. La providencia que rechaza el hecho nuevo, artículo 364. Apelaciones en el marco de diligencia de ejecución de sentencias. Apelaciones en el marco del juicio ejecutivo, salvo contra la sentencia de remate. O sea, son muy pocos casos. Muy pocos casos. Es más, yo les diría que hasta casi que no tiene sentido hablar de trámite inmediato y diferido, porque son tan pocos los casos. O sea, tiene sentido porque hay casos, ¿no? Me refiero a un sentido
que haya servido como fundamento a la legislación. O sea, para incorporar solamente 5 excepciones, hubieran dejado que todos los recursos tengan trámite inmediato, salvo cuando el juez por resolución fundada diga que no, porque la verdad que no, para hablar de 5 excepciones no sé si lo ameritaba. Entonces fíjense cómo Falcón una vez más nos trae la luz, nos dice, chicos, pongamos las pilas, por reglas son de trámite inmediato y van a ser diferidos en los 4 o 5 casos que el código dice que son diferidos. Pequeño paréntesis, cuando digo trámite diferido, quiere decir que ese recurso que la ley difirió, ¿para cuándo lo difirió? Para el tratamiento del recurso libre, o sea, contra la sentencia definitiva. Eso quiere decir diferido. Dice, ah, no, bueno, sí, esta providencia es apelable, pero en efecto diferido. Bueno, ¿diferido para cuándo? Y para cuando se trate la apelación libre. O sea que si no hay recurso libre, eso no se trata, queda abstracto. Yo sé que es complicado, por eso lo vamos a ir repitiendo varias veces. El diferimiento, el legislador lo ha consagrado por una cuestión de celeridad procesal, para que el proceso no se estanque, no se trabe, mejor dicho, no se estanque, para que el proceso no se trabe. Fíjense que todos estos son procedimientos rápidos, ¿no? El procedimiento ejecutivo pretende ser célere. No es ni siquiera es un proceso de conocimiento, eso es lo que quiero decir. Entonces, el legislador consagra algunos supuestos para no trabar el proceso de trámite diferido. ¿Diferido a cuándo? Al tratamiento del recurso libre. O sea que si nadie se agravia y no hay recurso libre, no hay ni siquiera tratamiento diferido. De nada, queda como abstracto y pasa de largo. Pero bueno, es más, si ustedes después quieren seguir investigando cuándo es diferido el trámite, pueden agarrar un PDF del código o buscarlo en internet al código procesal y en el buscador poner la palabra diferido. Van a ver que no aparece mucho más de 6 o 7 veces. Son muy poquitos los ejemplos. Si con el buscador ponen la palabra diferido, van a ver que aparece muy poquitas veces. Y les repito los artículos que yo anoté, 364, 507 y 555. Bien, entonces sigamos recapitulando. Por regla, los recursos son suspensivos. No son suspensivos en los supuestos que la ley dice que no lo son. Por regla, el trámite es inmediato. Es diferido solamente cuando el código dice que son diferidos. Con esos poquitos ejemplos que analizamos recién. Y alguno que otro más que ahora se me esté escapando. Tercera regla. El recurso es en relación y excepcionalmente es libre. Es libre cuando estamos apelando una sentencia definitiva. Y ni siquiera en todos los casos. Es libre cuando apelamos una sentencia definitiva en el marco de un proceso ordinario o sumario. Y acá se termina de aclarar el panorama, porque fíjense, todas esas dudas que uno tenía en la cabeza, dando vueltas sobre el diferido, en relación... No. Muy sencillo. Por regla es de trámite inmediato, por regla es suspensivo y por regla sigue el procedimiento en relación. Está bueno también tener bien en claro que son tres cosas completamente distintas, ¿no? El mismo Falcón dice, bueno, esperen, esto implica, como primer paso, distinguir entre forma, efecto y trámite. O sea, son tres ámbitos completamente distintos. Y en ese marco es que podemos pasar en limpio estas tres reglas. Por regla tiene efecto suspensivo, por regla es de trámite inmediato y por regla el recurso es en relación, siendo libre solamente la apelación contra la sentencia definitiva.
Bien, hasta acá, ¿cómo venimos? ¿Dudas, consultas? Esta es la parte más complicada. Yo insisto, les pido disculpas por ser tan reiterativo. Pero para analizar esto tenemos que partir de la base de que son tres ámbitos diferentes. Analizar, primero, el efecto del recurso, o sea, el efecto respecto de la providencia que estamos apelando, que puede suspender o no su aplicación. En este sentido, por regla suspende. En un segundo momento analizamos el tipo de trámite, que puede ser inmediato, o sea que se va a ir a la Cámara en el mismo momento en el que estamos apelando y no en otro. En los supuestos de excepción va a ser diferido. Y finalmente tenemos que ver la forma con la cual el recurso se concede. Y en ese sentido puede ser en forma libre o en relación. Y repito, por regla, el recurso de apelación se concede en relación, que es un procedimiento más simplificado. Ahora lo vamos a analizar, pero digamos, tenemos que sentar primero esas tres pautas o premisas o reglas para poder seguir avanzando. Les decía, por regla es en relación. Entonces vamos a analizar cómo es el procedimiento en relación y lo vamos a ir comparando con el libre para que se puedan ver de manera patente cuáles son esas diferencias. Porque ya les digo, parece más o menos lo mismo, pero tiene nada que ver. Partamos de la base de pensar en la sentencia definitiva, ¿no? Que es la que, conforme ya hemos visto, decide la controversia, declarando el derecho de las partes y poniendo fin al litigio. Entonces, mi pregunta como litigante es, ¿estoy ante la sentencia definitiva? Si la respuesta es que sí, mi procedimiento va a ser libre. Y en todos los demás casos no. Entonces, ¿qué quiero decirle con esto? En términos completamente pragmáticos. Lo más probable es que mi recurso sea en relación. Si no estoy ante la sentencia definitiva, es en relación, de cajón. Por eso es que vamos sobre el piso de marcha del recurso en relación a compararlo con el libre. Bien, ¿cómo es este procedimiento? Como les decía al comienzo, ante la sentencia, resolución o providencia que a mí me causa un perjuicio, debo articular el recurso dentro de los 5 días. Artículo 224. Vengo por medio de la presente a interponer recurso de apelación. Listo. Lo segundo que va a ocurrir es que el juez o jueza va a hacer un examen de admisibilidad. Como decíamos hoy, va a decidir si concede el recurso o si no lo concede. Y en caso de que lo conceda, va a decir la forma, el efecto y el trámite. Está bien que después en la práctica muchas veces alguna de estas cosas no las dice, porque digamos, ya lo dice el código. Pero bueno, supongamos que lo dice. El trámite lo va a decir, perdón, la forma la va a decir siempre, siempre va a decir en relación, concédese en relación, concédese libremente. Eso sí, lo que no va a decir muchas veces es si es suspensivo, porque el código ya dice que el efecto por regla es suspensivo. Usualmente cuando el juez concede el recurso, va a decir libre o en relación y solamente se va a referir a las excepciones. Entonces va a decir concédese en relación y con trámite diferido, supongamos. Por eso yo le decía, está bien, idealmente va a decir forma, efecto y trámite. Pero, digamos, no se sorprendan si el día de mañana ustedes tienen en la mano una resolución que dice concédese libremente y nada más. Si dice eso, yo me tengo que ir a fijar al código a ver si estoy en un caso puntual de recurso no suspensivo o de trámite diferido. Porque por regla, como decíamos recién, va a suspender y va a ser de trámite inmediato.
Bien, ¿qué pasa si no lo concede? Tengo que articular un recurso de queja, artículo 276. Fíjense que es como si fuera otro recurso, que se interpone directamente en la Cámara. Lo vamos a ver en el curso de prácticas, pero no sin antes señalar que nuestro portal de presentaciones electrónicas tiene un banner para iniciar causas y cuando uno hace clic en ese banner, uno de los órganos judiciales que se despliega en el menú es la Cámara de Apelaciones. Bueno, eso es para poder articular quejas. Entonces, si yo tengo que usar el recurso de queja, lo voy a presentar electrónicamente ante la Cámara. La queja es un recurso que se limita solamente a la admisibilidad. Esto también es importante que tomen nota, aunque sea mental, para poder distinguirlo de la apelación. Repito, porque sé que es medio confuso. La queja no me pone en el lugar de yo tener que llevar mi apelación directamente a la Cámara. No, 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 no. La queja se circunscribe al examen de admisibilidad. Concretamente, yo le tengo que decir a la Cámara, mire, Cámara de Apelaciones, yo articulé este recurso, es un recurso apelable, el juez se equivocó por esto, por esto, por esto, y me dijo que no era apelable y me rechazó in limine la interposición del recurso. Entonces, el objeto de la queja es convencer a la Cámara que esa providencia es apelable. Y la Cámara se va a limitar a decidir si el recurso va a tramitar o no. Entonces, ¿qué es lo que va a revocar la Cámara? La providencia que dijo que no era apelable, nada más. O sea, yo no tengo que ir en queja y además plantear mi recurso, no. Debo limitarme, obviamente que tiene la técnica de una apelación, chicas. La técnica es, volvemos a lo mismo, ¿no? ¿Cuál es el error? El juez se equivocó porque esta providencia me causa gravamen e irreparable, entonces es apelable. Me causa este perjuicio, por favor, señora Cámara, revoque esa providencia y haga lugar al trámite del recurso. Si la queja prospera, el juez va a tener que tramitar ese recurso por orden de la Cámara. Eso es la queja. O sea, su ámbito no se superpone ni se confunde con el recurso de apelación. Está limitado al examen de admisibilidad que la primera instancia me cerró la puerta y la Cámara me la va a abrir o no, si es que me va mal, probablemente confirme lo que dijo el juez de primera instancia, pero digamos que yo estoy provocando ese segundo examen de admisibilidad por parte de la Cámara. Pero yo no tengo ni que fundar el recurso de apelación ni nada. Obviamente que muchas cosas yo las voy a tener que mencionar para darle un poco de contexto. Porque ustedes imagínense, chicas, que la Cámara no tiene ni idea ni de la causa. O sea, fíjense, esto es un poco de sentido común. Si la queja es como si fuera a iniciar un expediente nuevo, solamente que ante la Cámara, debo dotar a la Cámara de un poco de contexto, porque si no, no entiende nada. Entonces, la queja parece algo simple, pero ¿dónde se pone sofisticada o difícil? Yo tengo que darle contexto a la Cámara, pero sin fundar el recurso de apelación, porque ese no es el momento procesal oportuno. De ahí que el recurso de queja contempla la necesidad de adjuntar copias de las piezas procesales que le dan fundamento. Vuelvo sobre lo mismo, la Cámara tiene que tener contexto, porque si no entiende nada. Ustedes imagínense que el primer escrito que va a recibir es mi queja. Entonces hay que darle un poco de contexto y el código pide el acompañamiento de copias para seguir dándole contexto, porque si no, no van a entender nada. El expediente electrónico no releva de la carga de acompañar copia de las piezas procesales que nos pide el código procesal. Ojo, el código dice, bueno, copia de la sentencia, copia de el rechazo del recurso
y de las notificaciones para ver si fue interpuesto en tiempo y forma. El expediente electrónico no me releva de eso, guarda. Por supuesto que hay jurisprudencia ya. La Cámara Segunda de La Plata dijo que como el expediente era electrónico, era suficiente con referenciar las piezas procesales que constan en la MEP. Todo bien, pero si me toca una cámara no tan, digamos, progresista, puedo tener un disgusto. Entonces, como litigante, tenemos que seguir cumpliendo esos recaudos. La queja va con el acompañamiento de las piezas procesales que nos pide el código. No omitamos esta carga, no digamos, ah, bueno, yo esto no lo acompaño porque la Cámara Segunda de La Plata dijo que. No, no, porque cada cámara tiene su propia doctrina. Así que guarda con eso, guarda con el acompañamiento de copias. Sobre todo porque las cámaras tienen una tendencia al formalismo. Uno le gustaría pensar que cuanto más alto es el tribunal, más progresista o flexible es. No, al revés. La vanguardia siempre viene de los juzgados de primera instancia. Y cuanto más alto es el tribunal, más tendencia a ser conservador. Esto no lo interpreten como un palo al Poder Judicial o como algo que inventé yo. Esto está estudiado en los libros de sociología jurídica. En cualquiera de ellos, ¿eh? No, no es algo que la ocurrencia mía. Está estudiado. Cuanto más alto es el tribunal, más difícil de doblegar es las doctrinas que ya tienen, digamos, cierta trayectoria en el ámbito. Bien, entonces, repasando. Si el examen de admisibilidad que hace la instancia no me concede el recurso, tengo que ir en queja a la Cámara. Supongamos que lo acepta el recurso. Si primera instancia acepta el recurso. Ahí nos va a decir libre o en relación. Ya sabemos que por regla es en relación. Esta providencia se notifica automatizadamente. Esto ya lo hemos visto en actos procesales, pero no está de más recordarlo. ¿Por qué es importante saber en qué momento se notifica? Porque si el juez me concede el recurso, esa providencia es una providencia simple y se notifica automatizadamente, como dice la acordada 4013, yo de eso voy a quedar notificado el próximo martes o el próximo viernes. Momento a partir del cual se empieza a contar el plazo para fundar el recurso. ¿Te acuerdas que dijimos? Todo recurso de apelación tiene dos momentos, interposición y fundamentación. Por regla, el recurso sigue el procedimiento en relación. Entonces, cuando el juez concede el recurso, se notifica automatizadamente, el próximo martes o el próximo viernes quedo notificado y a partir de ahí empieza a correr el plazo para fundamentarlo. Acá aparece la primera diferencia esencial con el procedimiento en relación libre. ¿Por qué les digo esto? Porque si fuera libre, este no es el momento de fundarlo. Es otro el momento. ¿Cuál es el momento de fundar un recurso libre? El momento de fundar, o mejor dicho, el momento en que empieza a correr el plazo para fundar un recurso libre, va a ser cuando me llegue la notificación de la Cámara notificándome la sala que a mí me va a tocar y que el expediente está en la oficina. Esta notificación tiene dos fundamentos. Me está notificando la composición del tribunal para que yo pueda eventualmente recusar. Y la segunda función que tiene es marcar el comienzo del plazo para expresar agravios. Vuelvo atrás y repito. Con la concesión del recurso,
acá tenemos que marcar la primera gran diferencia entre el procedimiento en relación y el procedimiento libre. Cuando quedo notificado de la concesión del recurso, a partir de ahí debo fundamentarlo. En el procedimiento en relación, los fundamentos se llaman memorial y se presentan ante la primera instancia. Ahora, si el procedimiento es libre, el momento de fundarlo es otro. Guarda. Fíjense que además sigue una lógica. Cuando el proceso es libre, cuando el procedimiento es libre, el expediente se va a la Cámara y a partir de ahí empieza el trámite en Cámara, que empieza con el sorteo de la sala, la notificación al litigante de la composición del tribunal, y a partir de ahí empieza el plazo. Primero, para recusar, o bien para fundar el recurso. Cuando es libre, en la fundamentación del recurso se llama expresión de agravios. O sea que fíjense que hasta tienen diferente nombre las piezas procesales. Repito, la fundamentación del recurso en relación se llama memorial y la fundamentación del recurso libre se llama expresión de agravios. Bien, siguiendo con la línea del proceso en relación. Una vez que estoy notificado de la concesión, tengo 5 días para acompañar el memorial. Esto se hace en primera instancia, artículo 246. ¿En qué momento se fundamenta, dijiste, si no es en relación, Guillermo? En el momento de recibir la notificación de la Cámara que me pone en conocimiento de la composición del tribunal, o sea, me va a decir qué sala es y quiénes son los jueces, y que el expediente ha sido puesto en la oficina. Es una expresión media romántica, pero es lo que dice el código. ¿Por qué digo así? Porque el expediente, al no ser más de papel, en realidad no está puesto en ninguna oficina, está, digamos, en la nube. Pero sí cobra el sentido de notificarme la composición, hasta el nombre de los jueces me dice, porque puede ser que esa sala esté desintegrada y haya un solo juez y se integre con un juez de otra sala o con el presidente de la Cámara. Entonces me dice, mire, ya le hemos sorteado sala, la composición va a ser fulano de tal y menganito, y el expediente ha sido puesto en la oficina. Entonces, tiene 2 funciones, la recusación y marcar el comienzo del plazo para expresar agravios. Ese es el artículo 254, chicos. Después léanlo, no lo vamos a leer ahora. 254. ¿Se entendió, Vivi? Yo, Vanessa, había Vanessa, digo. Sí, sí, sí. Perfecto. Memorial y expresión de agravios. Exacto. Si no es en relación, es libre. Bien. Exacto. Ahora volvamos de nuevo un poco para atrás. Todo el trámite en relación se va a sustanciar en la primera instancia, en el juzgado. Sustanciar, repetimos, quiere decir dar traslado. O sea, el memorial se presenta ante el juez. El juez ordena el traslado a la otra parte, ¿no? A la apelada. La otra parte va a contestar ese traslado también en la primera instancia. Cuando ya está sustanciado, o sea, presentada la fundamentación, puesta en conocimiento de la otra parte, y la otra parte ya contestó o venció el plazo para contestar, recién ahí se van a elevar las actuaciones a la Cámara. Fíjense que esto también sigue una coherencia del código, ¿no? El espíritu de la ley es darle más importancia a la apelación contra la sentencia definitiva. Por eso es que todo ese procedimiento en forma libre, que incluso podría contemplar la celebración de audiencias, el acuerdo, como dice el código,
Eso está contemplado solamente para recursos contra la sentencia definitiva. Esa es la onda del recurso libre, mucho más amplio. Cuando es en relación, no. Se sustancia en la primera instancia y a la Cámara le llega para decidir. Esa es la idea, no sobrecargar de trabajo al Tribunal de Alzada. Entonces, cuando al Tribunal de Alzada, o sea, a la Cámara, le llega el recurso en relación, ya le llega sustanciado y está para decidir. ¿A través de qué? De una interlocutoria de Cámara. Que además tiene una manera más sencilla de decidir, porque no se hace con voto individual, el voto es impersonal, y al pie firman los dos vocales. Por eso, si ustedes lo piensan, todo sigue una coherencia, una lógica. Repito, el recurso en relación, como no se trata de la sentencia definitiva, se sustancia en primera instancia y a la Cámara le llega para resolver. El memorial es autosuficiente. No hay ni prueba ni nada. Son los fundamentos. En primera instancia se da traslado, se contesta y cuando se eleva a la Cámara está para resolver. La Cámara no tiene que hacer más nada que leer el recurso, el traslado que haya interpuesto en la otra parte y resolver, nada más. Y lo hace a través de una interlocutoria. Con voto impersonal. Al pie firman los dos jueces y el secretario, que es el que da fe que los jueces están firmando. Bien. Sigamos adelante. Como decíamos hace un rato, si el procedimiento es libre, o sea, estamos ante la crítica de la sentencia definitiva, ahí el código le da mucha más importancia. Entonces, ¿qué podría pasar en un recurso libre que en uno de apelación no? Apertura a prueba en cámara. O sea, esto en el memorial no existe, olvídense. Les recuerdo, estamos ante la crítica de la sentencia definitiva. O sea que en el recurso de apelación libre, el litigante podría haber planteado que una prueba que se denegó en primera instancia se lleve adelante en la Cámara. Esto provocaría la apertura a prueba en Cámara. Y si la Cámara hace lugar al replanteo de prueba, se va a llevar adelante en la alzada. Lo que podría llegar a implicar audiencias. Fíjense, nada que ver. Esto no tiene. El recurso en relación no existe, pero ni de cerca. Ni de cerca. Entonces, repito, el recurso libre, el código le da la posibilidad incluso al litigante de provocar audiencias en cámara mediante el replanteo de prueba en alzada. Podría haber confesional en cámara. Podría. Profe, Sí. perdón, entonces es así, cuando es libre eh, se notifica a la parte que pidió el recurso, la notificación de la Cámara, o sea, que le da el número de sala, la composición del tribunal, y ahí empieza el tiempo para que pueda hacer la expresión de agravio, y después de eso se hace la apertura de prueba en cámara. No sé No. si entendí bien. Está muy buena tu consulta porque creo que omití algo que no dije. La cédula, o mejor dicho, la notificación electrónica que a vos te comunica la composición del tribunal, marca el comienzo del plazo para recusar y para expresar agravios. A partir de ahí empieza el trámite en alzada, o sea, la sustanciación del recurso, el traslado de esa expresión de agravio se hace en cámara, o sea, en cámara también hay traslado del recurso, en la apelación libre. Eso creo que no lo dije. Cuando el litigante que apeló presenta ante la Cámara electrónicamente, yo hago el gesto del papel porque me queda porque soy viejo, soy analógico. Cuando el litigante presenta la fundamentación de su recurso, de eso también se da traslado
a la otra parte. Ahora, esa sustanciación se produce en la cámara, en el recurso libre. Ahora, cuando está sustanciado, ahí la cámara es la que va a decidir si se va a poder replantear esa prueba en alzada. Si decide que sí, se ordena la apertura a prueba en cámara y se pueden llegar a fijar fechas de audiencia. Ahora, esto no sucede en todos los casos. Sucede solo cuando el litigante lo plantea y cuando el examen de admisibilidad es superado. Porque fíjense lo siguiente. Podría pasar que en mi recurso de apelación contra la sentencia definitiva solicité además replanteo de prueba en alzada. Ahora, la Cámara podría considerar que no es procedente. El replanteo de prueba en alzada tiene la misma técnica que la apelación. Acá es donde fallan muchos litigantes. Acá fallan. ¿Qué quiero decir? Fíjense, una vez más vuelvo sobre lo mismo. Yo, perdón que machaque tantas veces con esto. En el replanteo de prueba en alzada, el litigante tiene que señalar el error, tiene que señalar el gravamen y la relación entre el error y el gravamen. Concretamente tiene que decir, mire, señora Cámara, el juez se equivocó. Yo le pedí que me haga lugar a la declaración de un testigo y me dijo que no. Ahora, eso es un error. El juez se equivocó. Tendría que haber hecho esto y esto. El perjuicio que a mí me provoca es que yo perdí el juicio porque no declaró el testigo. Entonces, sigue la misma técnica del recurso de apelación. No es solamente pedir, bueno, como no me hicieron lugar en primera instancia al testigo, solicito que le tomen declaración en cámara. Si yo lo planteo de esa manera, perdí, estoy muerto. Estoy muerto. No, hay que hacerlo correctamente, siguiendo la técnica. El juez de primera instancia cometió un error, me provoca este perjuicio, solicito el replanteo de tal medio probatorio en la Cámara, como por ejemplo la confesional o la declaración de algún testigo que el juez no me dejó declarar. Únanlo con lo que les dije hace un rato. Todas las cuestiones sobre admisibilidad y producción de la prueba son inapelables, o sea que este es el momento, el recurso libre, de plantear que esos medios probatorios debieron producirse y por un error del juez no se hizo. Ahí está la onda del replanteo de prueba en alzada. Admisibilidad y procedencia que juzga la Cámara después, ¿eh? La Cámara bien me puede decir, no, ¿sabe qué? El juez de primera instancia no se equivocó, está bien denegado. Chau. De hecho, son muy raras las aperturas a prueba en Cámara. Es muy raro. En general, la sala de audiencia de la Cámara está de adorno. Es muy raro. Muy extraño que tengan lugar a un planteo así. Pero bueno, está previsto en el código y es una diferencia esencial entre el procedimiento en relación y el procedimiento libre. El procedimiento en relación, las piezas recursivas son autosuficientes. No hay prueba, no hay nada. Llega y la Cámara lo tiene para resolver. Ahora fíjense lo complejo que se puede llegar a volver el procedimiento libre, que contempla la posibilidad de replanteo de prueba en alzada. Si la Cámara lo juzga oportuno, va a abrir a prueba, podría llegar a fijar audiencia. Fíjense que el Profe, procedimiento... Sí, mire. perdón que le interrumpa, Ahora, y no sé si por ahí lo dijo y yo me perdí. ¿Qué tipos de prueba? ¿Tenemos, digamos, un listado de pruebas que se pueden presentar ante la Cámara en estos casos? ¿O es no, libre? no. ¿O es, por ejemplo, no sé, prueba solamente testimonial o No, el documental? replanteo de prueba que haya sido denegada en primera instancia. Ah, listo, listo, Pongo el listo. ejemplo de la testimonial porque es el más habitual. Fíjate vos, todo lo que es procesal, ustedes piénsenlo con sentido común y no le van a errar. Sería raro que el juez de primera instancia me deniegue, qué sé yo, una prueba informativa.
Porque al tribunal no le cuesta nada. Dice, bueno, líbrense los oficios solicitados a fulanito, menganito, a FIP, Arba y, no sé, McDonald's. No le cuesta nada. O sea, sería raro que me nieguen un informe. ¿Qué otro supuesto? La pericial. Bueno, ahí podría ser, pero también es raro. En general, como el mismo juez de primera instancia no es un sabelotodo y se va a servir de los dictámenes periciales que las partes ofrezcan como prueba, también es más raro que te lo denieguen. Es raro. Tendrías que equivocarte muy manifiestamente en la incumbencia. Muy manifiestamente es, qué sé yo, estar analizando una construcción y que vos pidas una pericia psicológica, o sea, no tiene nada que ver. Pero si vos estás analizando la antigüedad de una construcción y pedís una pericia arquitectónica, sería raro que el juez no te haga lugar. Ahora, si no te hace lugar, vos te quedás patinando y decís, no puede ser, está descerebrado. Bueno, ese sería un supuesto que a vos te habilitaría, siempre y cuando esté bien fundado, el replanteo de esa prueba en alzada. Mirá, yo inicié una usucapión, pedí prueba arquitectónica, el juez no me la dio, entonces yo no pude determinar la antigüedad de una construcción y entonces perdí el juicio, me están matando. O sea, fíjense que el procedimiento libre tiene toda una lógica, coherente además. ¿Se entendió, Pau? Sí, profe. Es como que, como ya has dado el ejemplo de la testimonial, medio me quedé con Claro, eso porque es el y más empecé a dudar. habitual, es el más Claro, habitual. A veces los jueces dicen, no, mira, tanto testigo no, van a declarar 4, elegí 4 o 5, que es lo que prevé el sumario. Claro, por ahí te quedó alguno afuera y vos no tenés recurso. Y el testigo era importante. Ese es el más habitual. Pero bueno, también contempla la confesional en cámara. Media rara esta, porque la confesional de por sí mucho sentido no tiene. Así que también es medio raro. Sumando diferencias abismales con el procedimiento en relación. Fíjense que por su naturaleza, o sea, insisto, estamos hablando de la crítica de la sentencia definitiva. Por su naturaleza, el procedimiento libre puede contemplar hechos sobrevinientes. O sea, el proceso civil no es algo estático. La sentencia de primera instancia es como un mojón en la vida del expediente. Ahora, pueden ocurrir hechos que sean sobrevinientes a la sentencia. Yo inicié un juicio de daños y perjuicios por tener un daño en la salud y el litigante se agravó y se murió. Eso lo tiene que contemplar la Cámara. Por eso van a ver que el recurso libre tiene la posibilidad de contemplar en la sentencia hechos sobrevinientes. O sea, la realidad es dinámica y la justicia no se puede abstraer de los cambios en la realidad. No puede decir, bueno, sí, el litigante se murió y cambió el objeto, pero bueno, no, la demanda está planteada como daño en la persona. No, tiene que contemplar los hechos sobrevinientes y bueno, arbitrando los medios para preservar también la defensa en juicio, ¿no? Por eso es que hay traslados y bilateralidad en cámara. Porque si no, fíjense, se resolvería solo con lo que peticiona el que apela. Bueno, no, la bilateralidad y la defensa en juicio nos llevan a sustanciar los recursos, tanto el que es en relación como el libre. Está bien, muchas veces la otra parte ni contesta. Esto pasa, es usual. Alguien se agravia, apela, y la otra parte podría no contestar ese traslado. Y la Cámara tiene que resolver igual. Pero digamos, el principio de bilateralidad y la defensa en juicio debe respetarse. Otra diferencia abismal entre el procedimiento libre y en relación es que el libre contempla la posibilidad de alegar. Fíjense, esto sí que es raro, ¿no? Alegato en cámara. Y existe algo
que se llama el informe in voce, que es una suerte de informe oral también. Otra diferencia radical con el proceso en relación. Nada que ver. El proceso el procedimiento en relación es completamente escriturario. No hay ni alegato, ni informe in voce, nada que ver. Fíjense lo que dice el artículo 259 de nuestro Código Procesal. Informe in voce. Si se pretendiere producir prueba en segunda instancia, dentro del 5º día de notificada la providencia a la que se refiere el artículo 254, o sea, esta que te notifica de la composición del tribunal y que marca el comienzo del plazo para recusar o bien para expresar agravios, bueno, dentro del 5º día producida esa notificación, las partes manifestarán si van a informar in voce. Esto quiere decir ir a una audiencia al tribunal a hacer una especie de apología del recurso. Si no lo hicieren, se resolverá sin dichos informes. Esto está bueno saberlo. ¿Por qué? Porque no hay mucha cultura de oralidad en cámara. Entonces, ustedes como litigantes no tengan miedo ni de alegar, ni de ir a la cámara a hacer el informe in voce. Al revés, son todas herramientas que pueden sumar para el recurso. ¿Por qué les digo esto, chicas? Porque en general los litigantes tienen miedo. Hay posibilidad de hacer un informe in voce y por la duda no van o no lo piden. No vaya a ser que metan la pata. Hay posibilidad de alegar y no alegan. No vaya a ser que se peguen un tiro en las patas. Bueno, no, nosotros tenemos que ver el derecho procesal como una caja de herramientas. Esto sigue una regla básica de la vida. ¿Cuál es la regla básica de la vida involucrada acá? Si a vos te dan la palabra, usala. Esto se aplica en todos los ámbitos de la vida. Vos te peleas con tu pareja y te dice, ¿y qué? ¿No tenés nada para decir? Y yo creo que te conviene hablar. Esto sigue la misma regla. Si la Cámara te da la posibilidad de practicar un informe in voce, usala. Usala. Hay que pedirlo. Hay que pedirlo. Lo mismo con el alegato. Si tiene la posibilidad de que antes de que la Cámara, en acuerdo, resuelva nuestro recurso, tiene la posibilidad de alegar, y está bueno alegar, ¿no? Señalar a la Cámara cómo debe interpretar la prueba que se produjo en alzada y los fundamentos recursivos. A lo mejor uno puede señalar algo que la Cámara no vio y sumar agua para nuestro molino. Entonces son todas oportunidades que hay que aprovechar. Finalmente, y como les comentaba recién, otra diferencia radical entre el procedimiento libre y en relación es que en el procedimiento libre hay voto individual y en relación el voto es impersonal. La redacción de la sentencia, mejor dicho, es impersonal. Obviamente que abajo al pie firman los dos vocales, ¿no?, que están decidiendo el recurso, pero es impersonal, habla la Cámara. Cuando es libre, el voto es individual. Habrán leído fallo de Cámara que dice, respecto de tal cuestión, el doctor fulano dijo, y ahí están los fundamentos de la decisión. Y el doctor fulano de tal cosa, y ahí también aparece el voto individual del magistrado. Esto tiene que ver con la constitución de la provincia, chicos, que exige, es inevitable conectarlo con el recurso extraordinario de nulidad, que lo vamos a ver la clase que viene, pero exige mayoría de fundamentos, por eso hay voto individual. Pero bueno, no nos adelantemos a la clase que viene. Quedémonos con la idea de esta diferencia radical entre el procedimiento libre y en relación.
En el libre los jueces votan nominalmente. El voto es individual. Y en el procedimiento en relación, la redacción de la sentencia, que por cierto es interlocutoria, es impersonal. Y al pie firman los dos jueces, obviamente, ¿no? Bien, ¿cómo venimos hasta acá? ¿Preguntas? ¿Consultas? En las dos, en relación y libre, ¿es interlocutoria la sentencia? No. En el procedimiento en relación es interlocutoria. En el procedimiento libre es definitiva si estamos atacando la sentencia definitiva. Ah, es verdad. Pero no, igual está buena, no lo dije. Fíjense cómo muchas cosas que parecen obvias no lo son. Cuando atacamos mediante el procedimiento libre la sentencia definitiva, eso va a provocar de la Cámara una sentencia definitiva también. Sentencia definitiva de Cámara. Voto individual. Fíjense que esa sentencia definitiva de Cámara, al tener voto individual, es producto del famoso acuerdo. Cuando ustedes lean el capítulo pertinente del recurso libre, van a ver que los autos pasan al acuerdo. Claro, pasan al acuerdo porque eso después genera un voto individual. Obviamente, chicas, es una manera de decir, los jueces ya no se juntan más en la Cámara los días de acuerdo en una mesa redonda como se hacía antes. Es electrónico. Es electrónico. Lo que no quita que se puedan juntar, ¿eh? De hecho, seguramente muchas cámaras y salas lo hacen. Es un procedimiento que entró como en desuso. Lo que se hace es la circulación del expediente. O sea, cada vocal estudia el expediente, hace un proyecto de voto, lo circula con su colega de sala, que también lee el expediente y hace su proyecto. Si es que difiere y si está de acuerdo con el juez preopinante, lo manifiesta y sale la sentencia. Traten de imaginárselo cómo resulta esto en la realidad. No se imaginen la sala de acuerdo del año 1890 donde se juntaban mano a mano en una mesa redonda. Fíjense que esto se los cuento a título anecdótico. El Palacio de Tribunales de La Plata, que es del siglo XIX, no solamente en las cámaras, sino en la corte también, contemplaba una sala de acuerdos, donde los jueces se juntaban a deliberar las sentencias. Incluso tienen una mesa redonda, giratoria, que es para que los jueces no se paren a alcanzarse el expediente. La mesa gira. Entonces, podían colocar el expediente y papeles sobre la mesa, hacer girar la mesa y sin tener que pararse, circulaba el expediente. O sea, circulaba literalmente el expediente. Los muebles se conservan. Yo tuve la oportunidad, por invitación de un funcionario de una de las cámaras, que me invitó muy gentilmente a pasar y me mostró el mobiliario. O sea, la mesa esa yo la vi, es giratoria y contempla la posibilidad de que el expediente circule entre los vocales aún sin tener que pararse. Pero bueno, esto es a título anecdótico, o sea, cuando decían circulación del expediente, literalmente lo era, y el acuerdo que hace referencia al código, literalmente se producía en la sala de acuerdo de la Cámara. Hoy, más modernamente, esa circulación es electrónica y se consensúa entre los vocales el voto. Si no están de acuerdo, hacen voto individual, mejor dicho, en todos los casos hacen voto individual, pero digamos, si no están de acuerdo, cada juez deja a salvo su opinión y vota el presidente para desempatar. Esto es para tener la mayoría de fundamentos que pide la Constitución de la provincia. Les digo cuáles son los números de los artículos. Alegato en Cámara 257, llamamiento de autos 263, o sea, después de los alegatos en Cámara. Estamos hablando siempre del procedimiento libre, en este punto.
Alegato en cámara 257, una vez que están los alegatos, llamamiento de autos 263 y el acuerdo 266 y la sentencia definitiva de segunda instancia 267. Bueno, chicas, vamos a dejar acá Profe, porque te hago una sí, pregunta. decime, Ya Vivi. me acordé ahora mientras hablabas. Cuando la acordada habla de los escritos rubricados en formato electrónico, ¿qué significa rubricados? ¿O a qué Firmado. llamar? ¿Solamente firmados? Claro, rúbrica es un sinónimo de firma. Bien, Sí. perfecto. Listo, gracias. Entonces, con esto termina el procedimiento en cámara, chicas. Insisto, si es en relación, el expediente, el recurso llega sustanciado, la cámara ahí nomás resuelve, lo hace a través de una interlocutoria y ya está. Se notifica electrónicamente y listo. El recurso libre contempla todo este procedimiento que estuvimos analizando, repaso, sustanciación en cámara, la posibilidad de replanteo de prueba en alzada. Si ese replanteo en alzada es declarado procedente, o sea, si le dan luz verde, puede llegar a haber informe in voce, audiencias en cámara, la producción de esos medios que fueron denegados por el juez de primera instancia. Hay alegatos, hay acuerdos de jueces y el voto es individual. La sentencia definitiva también se notifica electrónicamente. Esto lo ato con lo que consultaba Vivi. Se firma digitalmente esa sentencia y se notifica en forma automatizada. Y a partir de aquí empiezan a correr los plazos para la interposición de algún recurso extraordinario. Con lo cual damos fin a la clase de hoy. Les pido por favor, chicas, que después lo lean en profundidad. Esto que acabamos de comentar es apenas un resumen muy sucinto de todo el procedimiento. Les queda a ustedes después analizarlo en profundidad. Mi idea es que se puedan llevar con claridad algunos principios esenciales, los requisitos que hacen a la esencia del recurso de apelación y una idea del procedimiento y sus diferencias entre la apelación libre y en relación. Así que por favor después mírenlo con profundidad. En el encuentro que viene vamos a estar solventando las dudas y ya nos metemos de lleno con los recursos extraordinarios. ¿Alguna pregunta o consulta? Bueno, el viernes que viene, chicas, vamos a estar con recursos extraordinarios. Vamos a hacer, tenemos pendiente un segundo parcial. No sé Sí. ustedes cómo lo ven, cuándo lo quieren tener. Les repaso las fechas. Viernes 7 de julio sería la última clase con recursos extraordinarios. ¿Quieren hacer un parcial ese mismo viernes? ¿Lo pasamos para el lunes? ¿Cómo lo ven? Las escucho. Ay, yo prefiero el viernes. El mismo viernes. Sí. Bien. Pasa que, ¿qué Yo, bueno, bolillas abarca, Guille? Las últimas. Yo Las todavía no he últimas. tocado Sí. de las últimas. Sí, Claro, todo. claro, Todo esencialmente. Porque incluso entran claro. también los procesos especiales que ustedes tienen los videos en Sí, el sí, sí. Classroom. Eso en este año no los vamos a tocar. Pero ya les digo, si quieren tener el fin de semana, podemos llegar a tomarlo el lunes, eso como ustedes quieran. lo que pasa es que entre el lunes se nos va a hacer ahí nomás, vamos a estar a 4 días del examen final. Claro, sería el lunes. Igual mucha diferencia no hay, chica, porque ustedes Igual, se supone que vienen con todo, lo haríamos el lunes, yo ya ahí tengo la claro. calificación provisoria, y el jueves tenemos el final. Pasa que el Ay, no, viernes que viene pues, tampoco vamos a tener lo de recurso extraordinario. Por ¿O eso, no es? por eso les pregunto. Claro, Si claro. quieren, yo lo tiro ahí en el Classroom tipo encuesta, como hicimos la otra vez. ¿Cuándo prefieren el Dale, parcialito? dale, Bueno, vamos con esa, así opinan todos, porque hoy somos pocos. dale. O no sé si somos pocos, pero no estamos todos. Así que si quieren, lo dejo planteado en el Classroom y después lo decidimos. ¿Les parece bien? Dale, profe. Perfecto. Sí, Bueno, les profe, mando un beso muchas gracias. grande, ha sido un gusto compartir con ustedes la tarde y nos estamos viendo el viernes que viene. Listo, chao, profe, nos Dale, vemos. buen Buen fin fin de. de. Chau, chau. Adiós. Gracias.